Ser Podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de viernes con una noticia histórica en la portada de todos los informativos y de este programa, que es la elección de un nuevo papa. Ahora iremos a Roma, entraremos en el análisis del perfil del nuevo pontífice. Primero, saludo a los analistas de esta mañana. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. José María Lasalle, buenos días. Hola, buenos días. Y aquí en Radio Sevilla, a mi lado está Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenísimos días. Digo, noticia histórica, pero claro, ahora mismo en esta portada del Abierto hay dos noticias históricas que están compitiendo. Y es la elección de un nuevo papa y el Betis, por primera vez en su historia, clasificado para una final europea. Pero es que es más, es el único equipo español ahora mismo que está en una final, el único representante español que está en una final. Y claro, estando yo en Sevilla y teniendo a un bético a mi lado, Aroca, están compitiendo ahí dos noticias históricas. Bueno, yo de hecho no sabía con qué abrir. Tengo que discrepar contigo y que sirva de precedente, porque creo que son dos papas. León XIV, al que le reconozco su santidad y su jerarquía entre los cristianos, pero luego entre los béticos su santidad Manuel Pellegrini. Y estoy a la espera de que pronuncie su encíclica Rerum Beticorum. El Papa va a dar una misa a las 11. Bueno, pues dará otra, tendrá que competir con Pellegrini, que dará otra homilía en algún momento y que estamos todos esperándolo para satisfacción de los béticos urbi et orbe. No se pueden imaginar los oyentes lo que ha sido esta noche Sevilla. Sevilla está en feria. No se pueden imaginar lo que ha sido Sevilla, lo que ha sido la feria y el calvario que está siendo para aquellos sevillistas, incluso algún compañero nuestro en esta casa, que ha tenido que abrir todos los matinales de Radio Sevilla hablando del Betis. Y el pobre chico está para tomarse algo e irse para casa, que yo creo que ya le podríais dar fiesta y que vaya a su casa y que se acueste. Porque pobre chaval está pasando un auténtico calvario. Y sobre estas dos noticias, que una se sobrepone a la otra histórica, yo no quiero dejar de destacar la portada de ABC, de la edición de Sevilla, donde tú coges la portada y hay una fotografía del nuevo Papa, León XIV, el mal no prevalecerá, y es la portada que comparte con todas las ediciones de todos los periódicos, pero han hecho algo muy bueno, que es que te vas a la contraportada, le das la vuelta y es otra portada que se llama Fumata Blanca y Verde. Es decir, han tenido claro en el ABC que había dos noticias históricas que no podían compartir portada y han dicho, pues vamos a hacer dos portadas al periódico. Bueno, ecuanimidad se llama vale. Eso. Y bueno, y reconocimiento del ecumenismo. O sea, se puede ser católico, no serlo y ser del Betis, por supuesto. Lasalle, estate tranquilo que no te voy a preguntar por esto. Oye, no. Mira. Podríamos desarrollar una tesis. Pero justamente aquí, que estamos José María y yo en Madrid, sí. Cuando nos hemos saludado hemos dicho qué bien forma de empezar el día con un papa y no con la política nacional. O sea, ya estábamos suficientemente contentos con la novedad del papa como para no seguir comentando las cosas habituales, Pues que con esto ya nos da un vuelco al corazón. Eso es verdad. Eso es verdad. Pues mira, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una pausa y así a la vuelta ya ordenamos todo lo que tenemos sobre la elección ayer del nuevo Papa. Vamos con los detalles, con el perfil, con lo que puede suponer para la Iglesia. Una pausa y vamos con todo ello. El Abierto. Ser Podcast. Abierto, Berna González Harbour, José María Lasalle y Javier Aroca. Vamos con la noticia, con la elección del Papa, porque hay una buena dosis de sorpresa en lo que ocurrió ayer en la Plaza de San Pedro, un Papa elegido antes de lo que se empezó a prever. Se hicieron muchas quinielas, no solo con el nombre, sino también con la duración del cónclave, antes de que saliera un Papa elegido. Al final fue relativamente corto, como es habitualmente los últimos cónclaves han sido, y además ha sido un Papa inesperado, León XIV. Habemus Papam. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost Leonem XIV.
Hemos ido escuchando a lo largo de esta mañana, desde que hemos empezado este Hoy por Hoy, los sonidos con los que intentamos entender un poquitín mejor qué es lo que pasó ayer en esa plaza de San Pedro, toda la liturgia, la medida ceremonia que acompaña al nombramiento de un nuevo papa y toda la carga del mensaje de León XIV, un papa misionero, un papa estadounidense, el primero de Norteamérica, pero que ha desarrollado gran parte de su trabajo fuera de Estados Unidos, ha estado mayoritariamente en Perú, así que nos vamos a Roma. Marina García, buenos días. Buenos días, Ángels. Estamos, por tanto, ante un papa que habla español, que tiene raíces en nuestro país. ¿Quién es León XIV? Pues como decías, es el primer papa estadounidense de la historia, pero también el papa que une las dos Américas, la del norte porque nace en Chicago y la del sur porque ha desarrollado la mayor parte de su carrera, como decíamos, en Perú. Cumple el objetivo universal de este cónclave, porque además nace en una familia de orígenes híbridos con padres procedentes de Italia, Francia y España. Encontró la vocación como sacerdote bastante pronto y estudió en el Seminario Menor de los Padres Agustinos, su congregación, se diploma como matemático y luego se dedica a estudiar teología y filosofía. Con 27 años llega aquí a Roma para seguir estudiando y en 1982 se ordena sacerdote y poco después, en solo 2 años, ya se va a Latinoamérica, a Perú, como misionero. Allí, en unas 2 décadas, se ha encargado de diversos roles, entre ellos tocando también la educación de los nuevos sacerdotes. Ha sido, en definitiva, un hombre de Francisco. De hecho, ayer, en sus primeras palabras, se acordaba de él. Quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Voz débil, pero con coraje, de Bergoglio, que lo nombró cardenal en 2023 y también lo trajo a Roma para ocuparse del dicasterio de los obispos, conociendo así la Iglesia y su situación en el mundo y también el camino sinodal y de diálogo entre ambas partes de la Iglesia y sobre todo conociendo a muchos de los cardenales que lo votaron en la jornada de ayer. Marina, decíamos esta mañana que ya antes de que haya dado tiempo a que su pontificado se traduzca en hechos, hemos empezado a buscar sentido en su origen, pero sobre todo en sus acciones y en sus palabras. Ayer, por ejemplo, estuvo clarísimo en su primer discurso, ya desde ese balcón de la Basílica de San Pedro, en su primer discurso como papa, dejó una palabra, un mensaje muy claro: paz, paz desarmante, y dijo y habló de una iglesia para todos. Sí, en las congregaciones de cardenales se hablaba de un perfil durante los últimos días muy claro y hay que decir que en estas 4 votaciones los cardenales electores cumplieron su objetivo. El candidato que mejor encajaba en el perfil era Prevost. Es puente, es pastor y misionero y también, como decíamos, continuista con Francisco. Vamos por partes. Primero la de Puente. Su primera intervención ayer, como decías, fue toda una declaración de intenciones. Pidió precisamente algo que necesita el mundo global cada vez más polarizado y es diálogo. L'umanità necessita di lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Por otra parte, es pastor, intentó demostrar que el nuevo tiempo de la Iglesia, el presente y el futuro, es de la acogida. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle el mal mani no di prevalecerá y Dios ama a todos. Y por último, misionero, a pesar de haber nacido, como decimos, en Estados Unidos, donde dice hoy el Observatorio Romano, el periódico de Vaticano, está su cabeza, su corazón está en Latinoamérica, en Perú, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera, como decimos, como misionero. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú. En definitiva, era el candidato outsider, el menos conocido, pero era sin duda el que mejor encajaba en lo que buscaban los cardenales. Marina, muchísimas gracias.
Gracias. Se vivió una auténtica locura en esa plaza de San Pedro que llevaba desde el miércoles por la tarde, bueno, la plaza de San Pedro y el mundo entero pendiente de una chimenea que habían instalado los bomberos sobre la Capilla Sixtina. Se hablaba de un cónclave largo, se hicieron apuestas, se hicieron quinielas, todo el mundo pensó que iríamos al día de hoy, a viernes incluso, hablaba de quien decía el sábado y al final todo fue mucho más rápido en la tónica de los últimos cónclaves para las elecciones de los últimos papas. Pablo Morán, jefe de internacional de la SER y enviado especial a Roma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Ángeles, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo se vivió eso ahí en la plaza de San Pedro, donde todo el mundo estaba con la mirada fija a esa chimenea? Bueno, aquí hoy sin duda hay un ambiente de resaca después de la euforia total que se desató ayer tras esa fumata blanca. Casi a modo de premonición te diré que justo después de ese momento, antes de conocerse la identidad del Papa, aquí en la SER hablamos con una familia de Estados Unidos que sin saberlo tenía algo en común con León XIV, que es la procedencia de ambos, de Chicago. This is absolutely incredible. This is a once in a lifetime thing. We never realized this would happen during our trip, which was Y la madre de la familia nos contaba la impresión que le había provocado vivir este momento aquí en San Pedro, algo que solo ocurre una vez en la vida, nos decía. Otros, claro, esperaban otro resultado, especialmente esta mujer de Filipinas. Claro. Yes. Why? Because it's very nice person. Que apostaba por su cardenal, por Antonio Tagle, arzobispo de Manila, como sabéis, que siempre estuvo en las quinielas de papables. Esta plaza volvió a ser anoche y durante todo el día una representación de la aldea global, en la que se mezclaban pues los fieles, los turistas y los curiosos, como este grupo de Erasmus de España. Que es como que salga un nuevo papa. Ajá. ¿Con qué sensaciones os vais? Después de haber estado tan cerca, porque me habéis enseñado fotos, habéis estado muy cerquita del obelisco incluso, ¿no? Es que es difícil de explicar, o sea, muchas emociones, como al principio mucha incertidumbre, luego cuando sale como mucha emoción, toda la gente gritando, grabando los vídeos, muchos... Estudiantes que definían a León XIV como el Papa Woke, un término que se ha apropiado la extrema derecha para referirse al nuevo Papa despectivamente, y a los que respondía este sacerdote de Chile, con el que hablábamos anoche en Hora 25. ¿Qué argumento tienen para eso? Me parece un prejuicio realmente anticipado. La elección del nombre León XIV, uno pudiera suponer, ya nos lo explicará mejor, que tiene que ver con identificarse con alguien que inició el pensamiento y la doctrina social de la Iglesia en tiempos donde... León XIV es ya el gran protagonista, como no podía ser de otra manera, aquí en el Vaticano, aunque quedan todavía algunos vestigios físicos de Francisco, como ese altar que te contaba a las 8, un altar improvisado con cartón de los sin techo en los soportales del Vaticano. Pablo, decíamos y destacábamos que es el primer papa nacido en Estados Unidos, pero claro, es el primer papa nacido en Estados Unidos elegido en plena era Trump, cuyas deportaciones de inmigrantes había criticado cuando era cardenal. Exacto, y esa es, digamos, una de las primeras lecturas que se puede hacer de la elección de este papa. Es un pontífice que, al menos hasta ahora, cuando era cardenal, pues se ha plantado frente a Donald Trump justo al inicio de su segundo mandato y en sus primeras decisiones. Seguramente, y aunque allí en Estados Unidos, en Washington, la Casa Blanca lo venda como un triunfo, pues seguramente no era el candidato favorito de la administración Trump. Su perfil pacifista, en un momento en el que se extienden los conflictos, de hecho hay más guerras abiertas ahora que nunca, pues ese perfil pacifista quedó claro en el primer discurso de León XIV ante la multitud de San Pedro. Una pace disarmata y una pace disarmante. Humile. Y hacía referencia a esta frase, apostando por una paz desarmada y desarmante que va justo, como sabéis, en sentido contrario de lo que están haciendo las grandes potencias, incluidas las europeas. Su trayectoria primero en Chicago y luego durante más de una década en Perú, pues se interpreta también como una oportunidad para tender puentes entre Estados Unidos y América Latina o entre las grandes potencias y el sur. Es un defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sobre todo de los derechos humanos, como por ejemplo demostró exigiendo a Alberto Fujimori en 2017, cuando le concedieron el indulto, le exigió un perdón público más sincero y más en profundidad. Y también, como decía, del medio ambiente. Son dos asuntos que, como sabéis, también están siendo muy atacados por algunos sectores de la ultraderecha. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. A los analistas de esta mañana, claro, escuchando lo que estaban contando ahora nuestra corresponsal Marina y nuestro enviado especial Pablo Morán sobre el perfil de León XIV y sobre todo las reacciones, y ayer pudimos escuchar ya muchas en la edición especial de Hora 25 que hizo Aimar después de la elección del nuevo pontífice. Claro, uno piensa así de entrada, Berna, si no le gusta la ultraderecha, bueno, a lo mejor es que está bien elegido. Sí, esa es la mejor noticia, ¿no? Pero dicho eso, ojalá fuera woke, ojalá lo fuera, ¿no? Ojalá hoy estuviéramos
estuviéramos celebrando que no sé si ya tan rápido un papa mujer, una papisa, pero sí que hubiera cardenales mujeres, que hubiera obispas, que hubiera sacerdotes. O sea, el camino hay que andarlo mucho antes, y el tímido cambio en este sentido que intentó Francisco lo paró porque vio o comprendió que no estaban preparados, ¿no? Entonces, bueno, vaya por delante que aunque yo celebro que sea del ala reformista y seguidor de Francisco, sí, queda tanto por hacer que hay que recordar que seguimos con una organización muy machista, muy masculina, que no ha integrado los cambios sociales, pero desde hace siglos, ¿no? Y por eso digo, ojalá fuera woke como le acusan los ultras. Dicho esto, bueno, fantástica noticia, o sea, frente a lo que podía ser, tenemos a una persona que siendo del norte es del sur a la vez, que puede tratar de tú a Trump, es decir, es de su misma nacionalidad, y los mensajes eran claves en este sentido, ¿no? Trump ha señalado cómo estamos en un momento en que los poderosos se burlan de los débiles, ese es el resumen de su mandato, y ojalá este hombre sea la voz de los débiles frente a esos poderosos, ¿no? Y es hijo de migrantes, es pastor y gestor al mismo tiempo frente a Francisco, al que se consideraba más pastor que gestor. Y por último, bueno, vemos que Francisco trazó muy bien el camino y lo dejó, como se decía aquí en España, lo dejó todo atado y bien atado, ¿no? Bueno, pues evidentemente yo sí intuía que el cónclave iba a ser muy corto, con muy pocas vocaciones, porque dejó sembrados el 80% de los cardenales y mucha gente del sur. Es decir, los ultras y los conservadores tienen poder y defienden su poder, pero no eran mayoría aquí. Entonces, bueno, vamos a ver, es una página en blanco muy alentadora. Lasalle. Bueno, sí, la verdad es que yo creo que nos asomamos a un escenario en el que las interpretaciones son quizá precipitadas a la vista de lo que acontecerá. Solo podemos fiarnos de lo que él dijo, del perfil y de lo que él dijo ayer. Exactamente, y es ahí donde quería ir precisamente. Creo que hay que ir precisamente a lo que ha dicho. Y lo que ha dicho está en sus primeras palabras y en el nombre que ha tomado. Y lo que nos dijo ayer fue, en primer lugar, 2 veces una referencia a Francisco, lo cual significa asumir claramente un legado y el reconocimiento de que él está ahí gracias a quien lo hizo cardenal. Y además relativamente reciente en el tiempo, porque accedió a su puesto en el año 2023, hace tan solo 2 años. En segundo lugar, hizo una referencia, y es importante cuando hablamos ahora ya de la geopolítica aplicada a las almas, tener en cuenta la teología y no solamente la historia. Hizo varias referencias. En primer lugar, la primera cita que toma es a San Agustín, y dice que sin miedo para seguir avanzando. La referencia al miedo hoy, en este momento en el que es uno de los conceptos que a manera jovesiana están marcando claramente la política en Europa, en el mundo, es determinante, porque lo que dice es neguemos el miedo. Y neguemos el miedo para ofrecer algo que se espera siempre en un hombre piadoso, que es la paz. Pero no una paz sin más, sino una paz desarmada, en un contexto en el que todos estamos hablando, y yo soy el primero, y Berna, hemos estado en esta mesa, reactivando el viejo principio, si ves pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Él ha venido a decir, no, una paz, pero una paz desarmada, es decir, una paz que se basa en ¿qué? Y lo ha dicho varias veces, diálogo, puentes, superación de los conflictos. Y esto es significativo. Es significativo porque además es un agustiniano, es un agustino, y agustiniano en el sentido teológico del término, es decir, alguien que conoce perfectamente la teología de San Agustín y las referencias a la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres. Y San Agustín insistía en que era la justicia lo que diferenciaba al Estado de una banda de ladrones, y la crueldad que acompañaba a la violencia de los ladrones de la equidad que acompañaba a la justicia de los estados inspirados en la ciudad de Dios. Es importante esto también porque es otro dato a tener en cuenta. Luego, la referencia expresa a la Iglesia sinodal
con todo lo que eso representa, que es algo que restableció y puso sobre la mesa el Papa Francisco de una manera insistente para superar la verticalidad de alguna manera de la lógica de la curia y del poder político dentro de la Iglesia. Pero habló en español, no habló en inglés, habló en español. Y esto es importante también, en boca de un norteamericano, porque una de las tensiones que vive América es el conflicto entre los evangelistas y el avance de la religiosidad evangélica que ha nutrido y alimentado buena parte de los grupúsculos extremistas de derechas en América Latina, frente a la Iglesia episcopal, que ha liderado además un obispo de origen europeo norteamericano. Y luego, yo creo que entrando en lo simbólico, que me parece lo más interesante, casi me atrevería a decir, la elección del nombre de León. León no solamente, como se ha dicho, que es la referencia más fácil a León XIII y su encíclica Rerum Novarum, que supuso apartar a la Iglesia del conflicto con el marxismo para hablar precisamente de la pobreza y de la importancia frente a un liberalismo aburguesado y capitalista, y lo dice así León XIII, una Iglesia que apuesta por los trabajadores y que cambia las mentalidades de muchos liberales católicos en toda Europa, especialmente en Alemania y en Italia y en Francia. Pero al mismo tiempo el nombre de León, y se nos ha pasado, tiene dos referencias adicionales. Una es la encarnación de los güelfos. Es decir, dentro de la simbología del conflicto entre güelfos y gibelinos, entre el poder temporal y el poder intemporal, los güelfos que defendían el poder intemporal tienen a un papa que asume la imagen del león y no del águila, que es el de los gibelinos. Pero es que se añade un dato más. León Magno, fue el papa que paró a Atila a las puertas de Roma. Y cuando precisamente tenemos un Atila en la Casa Blanca, que encarna el nuevo poder gibelino, con toda su crueldad, con su inhumanidad, que encarna lo que ha representado y representó Atila para el mundo de la latinidad amenazada en el año 450 o 52, que es cuando León Magno sale de Roma, abandona las murallas y la protección de Roma para parar a Atila cuando está cruzando el río Minicio y le dice, vuélvete por donde has venido. Ese es un dato revelador cuando un señor como Trump, con inteligencia artificial, ha querido vestirse como si fuera el Papa. Déjame, José María, que si no, no me va a dar tiempo antes de irnos. Seguimos después, que si no, perdón, no me escuchar. Lo siento. No, lo tenías trabajado, ¿eh? No, es que he venido reflexionando esto bastante, sí. Aroca. No, yo lo primero que tengo que decir es que si este Papa no le gusta a la extrema derecha y a una parte importante de la derecha, es porque tanto la extrema derecha como la derecha son poco cristianos. Lo he dicho otras veces y lo voy a seguir sosteniendo. Creo que son poco cristianos, porque claro, este prejuicio inicial, sin saber siquiera la propia doctrina de este Papa y la doctrina que hereda y la doctrina que puede impulsar, por lo que demuestra que hay muchos cristianos de pacotilla, ¿no? Que se están atrincherados en posiciones extremistas que no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. De ahí que sea, yo estoy de acuerdo, absolutamente importante el que haya escogido el nombre de León XIV. Creo que de León XIII, aunque no lo parezca, se puede aprender mucho, en un tiempo además totalmente distinto a este, por tanto no se puede hacer tampoco una interpretación de León XIII en el sentido histórico actual, sino hay que tener mucho cuidado en interpretar lo que hizo aquel Papa con los valores de ahora, pero es una buena reacción ante algunas de las derivas autoritarias en las que están cayendo algunos políticos que se consideran incluso cristianos, ¿no? A mí me parece que su apelación al diálogo, a los puentes, tiene que ver un poco también con el propio nombre del Papa. El Papa es el pontífice, o sea, que tiene que ver con puente, con establecer puente, con cuidar puente. Yo creo que eso también es muy importante. Por lo demás se ha dicho que, bueno, que es la continuidad, sí, pero yo creo que la continuidad es el último acto inteligente desde el punto de vista político que tuvo el anterior Papa, porque dejó el colegio cardenalicio de tal manera que era difícil pensar que pudiera haber otra cosa, ¿no? Teniendo en cuenta además que el papado, el Vaticano, es una monarquía electiva, por tanto, como ha dicho antes mi
compañera Berna, el anterior Papa dejó al colegio cardenalicio atado y bien atado, ¿no? Bueno, yo no sé si va a haber continuidad o no, lo que sí parece que seguiremos en la línea, si no doctrinalmente, que eso es más difícil porque la Iglesia doctrinalmente es muy inamovible, no sé las esperanzas que tendrán los cristianos, pero vamos, como estamos opinando también los que no lo somos, pues diré que el verdadero papel que se le acredita al nuevo Papa es que precisamente sea un actor político en la línea del progreso en el que estamos defendiendo mucha gente. Y solamente dos cosas. Primero, la paz, el llamamiento a la paz. Yo creo que este llamamiento a la paz desarmada deberían de escucharlo todos los dirigentes cristianos que actualmente tienen poder. Entre otros, por ejemplo, también el vicepresidente de los Estados Unidos, que se denomina a sí mismo como católico. A ver si de una vez a todos aquellos que defienden o que defendemos la paz y el pacifismo no se nos encasilla en posiciones que no estamos realmente, simplemente defendemos la paz. Y por último, el Espíritu Santo ha estado finísimo desde el punto de vista geopolítico y desde el punto de vista de lo que es la actualidad de la vida, de rerum novarum, de las cosas nuevas. Berna González Harbour, José María Lasalle, Javier Aroca, y vamos a volver a Roma porque uno de los analistas habituales de este programa ha estado en Roma siguiendo este conclave, es Carlos Navarro Antolín. Carlos, buenos días. Muy buenos días. ¿Tú fuiste de los sorprendidos cuando ayer salió el nombre del nuevo pontífice? Yo sí, lo tengo que reconocer, fui de los sorprendidos, sí. ¿Por qué? Bueno, porque aquí en Roma los días previos habíamos vivido demasiadas tensiones que parecían evidenciar una división más fuerte de la que finalmente ha habido, de cardenales que incluso Francisco había apostado por ellos y que en una como mínimo evidente falta de elegancia pues habían empezado a cuestionar su perfil, y eso se remató con la misa de apertura del cónclave presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, que si bien tiene 91 años y no es elector, pero bueno, es cardenal y presidía la misa y decía la homilía previa, la última que podíamos oír todo el público, y no mencionó a Francisco en ningún momento. Eso no ha ocurrido en los anteriores cónclaves, como mínimo por una cortesía, aunque fuera cortesía, pues estamos hablando de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, no lo nombró. Y claro, eso me hizo pensar a mí y a muchos que había una corriente efectivamente formada que cuestionaba mucho a Francisco y que estaba dispuesta pues a elegir a alguien absolutamente en el lado opuesto. No ha sido así, por fortuna, para muchos, al menos para mí, desde luego, no ha sido así, y nos hemos encontrado con un perfil que se amolda mucho a lo que hemos venido viviendo desde 2013 con la elección de Bergoglio. Carlos, decíamos antes, con los analistas que están aquí esta mañana, que evidentemente solo podemos hablar por el perfil que se está trazando de él, por su trayectoria hasta ahora y por esas primeras palabras que como Papa pronunció en el balcón de la Basílica de San Pedro. Tú, con este perfil y con estas palabras, ¿qué conclusiones puedes sacar de lo que puede ser su pontificado? Yo añadiría, yo creo que un pontificado va a ser muy la línea de Francisco, con un sello propio y con un intento por guardar equilibrios. Y la primera muestra la hemos visto cuando sale al balcón, en eso sí que me fijé y fue una sorpresa, porque bueno, en el sentido de que después, conociendo que es muy de Francisco, pues lo he valorado más. Salió ya con las vestimentas papales que Francisco no usó. Sí. La famosa estola de los evangelistas, la muceta roja. Me faltaba por ver si iba a añadir también los zapatos rojos que hasta el Ratzinger se usaban, que Francisco tampoco los usó. Eso él, León XIV, no los usa. Pero sí quiso salir con la muceta y la estola. Ahí se desmarcó de Francisco en cuanto a la estética. Aquí esto hay que tener muy en cuenta los gestos, pero rápidamente, en la primera intervención, me gustó muchísimo, y especialmente que lo nombró hasta 3 veces, probablemente reparando esa omisión que todo el mundo, cuando digo todo el mundo es literal, pudo notar y pudo en muchos casos sufrir de esa misa tan importante de apertura del cónclave. Yo creo que guardará mucho los equilibrios, es muy de Francisco, es indudable, el currículum es incontestable, la identificación con el mensaje de Francisco fue tronante, parecía que estábamos oyendo a Francisco en algún momento, lo de la paz desarmada y desarmante, la construcción de puentes, que en otra orden de cosas es el significado etimológico de pontífice, construir puentes, la alusión a los más débiles, a la iglesia sinodal, que es un concepto muy de Francisco, que es un concepto de iglesia muy amplio, en el mejor sentido del término,
pero sí creo que le dará su sello propio y que guardará su equilibrio con un sector que existe en la Iglesia, lógicamente, que es de planteamientos muy diferentes. Lo que pasa, Carlos, por esto que dices, va a ser un papa de equilibrios. Si a Francisco al final no pudo acabar de hacer todo aquello que parecía que en el inicio de su pontificado quería hacer, porque luego la lucha interna dentro de la Iglesia pues es la que es, claro, uno puede pensar o puede deducir que todavía hará menos si tiene que mantener esos equilibrios, si no es tan rupturista. Bueno, yo creo que intentará guardar los equilibrios. ¿Dónde vamos a ver dónde vamos a ver el estilo de gobierno al que tú haces referencia? En los nombramientos de la curia, en la elección de los destinos de los viajes y, por supuesto, en los criterios a la hora de nombrar cardenales. Hay el Papa Francisco, que nunca olvidemos que no cambió un milímetro de la doctrina, lo que hizo fue abrir debates muy importantes y tomar decisiones muy importantes, pero no cambió la doctrina. El Papa Francisco tuvo un papado, podríamos decir, muy de autor. A la hora de hacer, por ejemplo, los viajes, se fue a sitios donde los cristianos o son minoría, o son residuales, o están perseguidos. Y después los cardenales los nombró de ciudades pequeñas, abrió el cónclave muchísimo al mundo. Aquí ha habido muchos países que por primera vez han tenido un cardenal en el cónclave, y en esos tres pilares, curia, viajes y nombramiento de cardenales, se va a ver hasta qué punto guarda los equilibrios. Ayer al menos tuvo un guiño a las vestimentas tradicionales con las que Francisco se desvinculó, que había que tener mucha personalidad para ser elegido papa y decir, no, mire usted, yo al balcón salgo nada más que de blanco. Y dejar las vestimentas de la muceta y la historia de los evangelistas, eso es muy importante en el lenguaje de los signos y de la liturgia, pero yo creo que intentará guardar esos equilibrios, pero indudablemente vemos una línea muy, muy del Papa Francisco. Por cierto, lleva menos de 2 años de cardenal y la confianza en cargos y responsabilidades de Francisco ha sido continua en los últimos 10 sobre él. Pues Carlos, muchísimas gracias. Date prisa por volver, que a lo mejor todavía llegas algún día de feria. Yo creo que algo pillaremos, al menos 100 gramos. Venga, hasta luego. Muchísimas gracias. A vosotros. Es verdad, como decía el propio Carlos, que estuvo ayer ahí en la proclamación, y lo que estábamos diciendo aquí con los 3 analistas que están esta mañana en El Abierto, que solo podemos, y lo decía Lasalle, que solo podemos tomar como referencia las palabras que ya de alguna manera son una declaración de intenciones. Ya se puede, sobre todo concluir que sí quiere seguir por la línea del Papa Francisco, a pesar de que, como decía Carlos, en esta interpretación que hace, que puedes buscar equilibrios entre los dos sectores de la Iglesia, pero una cosa es lo que proponga y lo que diga, y esto, Bernal, lo hemos hablado más de una vez aquí en El Abierto con la muerte del Papa Francisco, y luego es como esto se traslade, es decir, un Papa abogando por una paz desarmada, que decía antes Aroca, ojalá todos los dirigentes estén por la paz desarmada. Luego otra cosa es que sus palabras tengan algún tipo de efecto. Efectivamente, ¿no? Porque, Carlos señala muy bien, curia, viajes, cardenales, pero hay mucho más. Hay los debates que hay que abrir, y Francisco abrió algunos y los desarrolló muy bien, como el que afecta al medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Al cambio climático. Y otros los dejó morir, como el que afecta a las mujeres, que lo he citado antes. Es decir, él llegó a plantear y abrir el debate sobre que las mujeres pudieran ejercer cierto grado de como diáconas, creo que se llama, cierto grado de sin ser sacerdotisas o sacerdotisas, no sé cómo se diría, pero que pudieran dar comunión, es decir, tener un papel cada vez más creciente, sobre todo dado el descenso de las vocaciones en nuestro continente y la aplicación de muchas mujeres que tienen esa voluntad. Y aquello lo dejó morir. Sobre homosexuales, por ejemplo, pues bien, que les bendigan, pero es que hay mucha tarea pendiente, que los evangélicos, los anglicanos en Inglaterra, por ejemplo, han avanzado, el norte de Europa avanzado muchísimo más rápido, y por supuesto pueden estar casados, por no hablar del celibato, es decir, hay tantos terrenos en que la Iglesia sigue anquilosada ya no en los años, en los siglos y milenios anteriores, que pues hay muchísimo por ver, ¿no? También quiero destacar cómo mencionabais la guerra de los ultras contra Prevost, que incluyó la divulgación de una intoxicación y de bulos al viejo estilo de Trump y de tantos que estamos viendo por parte de la ultraderecha, en los que se le atribuía una aceptación de abusos y una no investigación de abusos en Perú. Y quiero recordar, anoche Aymar Bretos entrevistaba a una periodista peruana que divulgó el escándalo que
que afectaba al soldalicio de la vida cristiana, que es uno de estos grupos de movimientos que se creció en dinero y en abusos sexuales, en este caso en Perú, y él facilitó todo la investigación y facilitó el acceso al Papa Francisco para que se reconociera a las víctimas y se disolviera esta organización. Es decir, hemos visto los bulos de los, no sé si trumpistas o ultracatólicos o ultra qué, actuar. Y le hemos visto a él, tú que estás mencionando lo de los hechos y las palabras que ha dicho, le hemos visto criticar a Vance en un tuit reciente y decirle no, Cristo no obligó a priorizar el amor a la familia, ¿no? Como decía Vance, primero la familia, luego el resto del mundo al que podemos machacar, por resumir. En fin, muy interesante va a ser, sobre todo en este momento de trumpismo, ver qué voz se alza desde San Pedro desde la Plaza de San Pedro para neutralizar esa crueldad de Estado. Aroca. Yo creo que hay, bueno, desde luego esto es poliédrico, pero hay, por hacer solamente dos separaciones, yo creo que una cosa son la doctrina, el mensaje, la práctica cotidiana de los cristianos, crean y defiendan a este Papa o no lo crean, que eso no tiene interpretación política, al menos yo no lo interpreto. ¿Por qué? Porque es una cosa interna de los propios cristianos y los propios católicos. Pero antes hablaba Lassalle de la geopolítica aplicada a las almas. Sí, pero bueno, que yo en eso no estoy de acuerdo. Yo creo que independientemente de que Agustín hablara de la ciudad de Dios, evidentemente la Iglesia es la Iglesia y tiene una religión, y las religiones funcionan como las religiones funcionan como funcionan otras muchas de todas las que hay, sean monoteístas o sean politeístas o sean sinteístas, ¿no? Me da igual, como observador me da igual, en cualquier caso serán los cristianos, sobre todo los cristianos que constituyen la Iglesia, porque la Iglesia no es solo el Papa, ni sus dicasterios, ni la curia, ni los obispos, no, la Iglesia es todo, cada uno de los cristianos, y son cada uno de los cristianos los que tendrán que decir si la Iglesia tiene que superar determinadas líneas que ellos mismos se han marcado en función de su propia doctrina y sus propias creencias o no. Por tanto, yo no confío en nada, ni me preocupa el que el Papa sea más partidario de las mujeres o menos partidario de las mujeres, porque es que eso está en las entrañas de la propia Iglesia, que por cierto, cuando se habla de celibato, es mentira que la Iglesia prohíba el celibato, defienda solo el celibato. En la Iglesia oriental católica, la católica, no me estoy refiriendo a la ortodoxa, existe el matrimonio de los curas. O sea, los curas en Líbano se pueden casar y no pasa nada. Los que no pueden es llegar a obispo si se casan, pero desde luego pueden ser. Por tanto, eso no es un tabú que cueste superar. Se puede. Ahora, a mí me interesa la versión política, en tanto que el Papa es jefe de Estado. Ahí es donde a mí me interesa. ¿Por qué? Porque sigue teniendo una cierta autoridad a la hora de hablar. Y por eso yo destaco, y lo voy a seguir destacando, su llamado a la paz desarmada y desarmante. Creo que esa acuñación va a servir para mucho. Entre otras cosas, aunque solamente sea para poner en evidencia a muchos dirigentes, jefes de Estado, primeros ministros del mundo, que se consideran cristianos y que están defendiendo la guerra a troche y moche. Yo nunca he entendido cómo un cristiano practicante y que crea en el mensaje de Jesús puede ser partidario de la guerra, pero se da. Y este Papa de momento ha dado un aviso. Y solamente una última cosa. Viendo antes y escuchando a Navarro Antolín, queda una cosa clara. Y ya lo intuimos todo, hay dos versiones políticas de la Iglesia, no estoy hablando doctrinales, sino políticas, una que se sitúa más cerca, en mi opinión, del mensaje de Jesús y otra que está más cerca de los movimientos más extremistas, singularmente de extrema derecha en el mundo. Y eso es una constatación y esa es la pelea que ha habido. Por cierto, uno no es de donde nace, sino se solía decir antes, uno es de donde hace el bachillerato y uno es también de donde hace su misión pastoral. Yo creo que este Papa tiene muy poco de norteamericano, muy poco de estadounidense. Es un Papa de su misión pastoral que está con los más necesitados en Hispanoamérica. En el abierto, Berna González Harburg, José María Lassalle, Javier Aroca. Lassalle, no sé si querías añadir algo más. Estábamos hablando de la división o la frontera entre la geopolítica y la religión. Sí, precisamente antes cuando Aroca insistía en que el Espíritu Santo había
obrado en la Capilla Sixtina con fineza, yo creo que esto es algo muy relevante, ¿no? Es decir, estamos de verdad pasando por alto que el nuevo Papa es norteamericano. Es decir, cuando una parte muy importante de todos los problemas que están siendo reflejo de las sacudidas del nuevo Atila global que es Trump, se elige un Papa norteamericano. Y no es casual. Y que además con una fuerte conexión con América Latina, con todo lo que eso representa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la geopolítica pesa, entre otras cosas, porque 5.500 millones de seres humanos se declaran creyentes de los 8.000 millones. Y esto es algo relevante en un siglo, como diría Malraux, que será espiritual o no será. Y por lo tanto, para entender muchas de las claves sobre las que en estos momentos gira la geopolítica y donde el conflicto entre las regiones tiene sedimentos culturales y religiosos muy potentes, que la Iglesia Católica elija a un Papa norteamericano de estas características, cuando todos sabemos que una parte fundamental de los problemas presentes en la realidad cotidiana de nuestra existencia vienen de la mano del inquilino de la clase blanca, es relevante. O sea, es un dato muy significativo y que hay que tener muy en cuenta, porque se ha espiritualizado, entre comillas, la geopolítica. Y esto, sobre todo en ámbitos de debate, sobre esas cosas nuevas, ¿no? Esas rerum novarum entre las que la inteligencia artificial es uno de los factores más trascendentales, de donde la Iglesia hace muy poquito ha dicho cosas muy importantes, no es tampoco casual. Por eso, en fin, yo creo que entramos en un pontificado fascinante que a Europa le plantea un horizonte de reflexión importante también por las cuestiones que tiene sobre la mesa y donde Roma realmente puede aspirar a ser no la capital de Europa en los términos que Meloni hacía desafiando a Bruselas, pero sí la capitalidad de una respuesta a una serie de desafíos globales que requieren respuestas nuevas para las cuales la Iglesia probablemente esté pensando cómo afrontar, sobre todo, la evitación de la crueldad y la inhumanidad que está proyectando la política por la polarización y el populismo en todas las democracias liberales del planeta. No, pero quería decir también que la Iglesia Católica, en tanto que está en la tierra, no solamente está en la ciudad de Dios, también tiene que dar respuesta a algunos de sus grandes retos. Y no me resisto a leeros un tuit que puso el mismo Robert Prevost y que ha publicado un periódico de Perú, La República, y dice, es una cita literal de lo que dijo Prevost cuando no era todavía León XIV. Si eres víctima de abuso sexual de un sacerdote, denúncialo. Evidentemente, si alguien llega a Papa con estas manifestaciones de hace ya 6 años, lo va a tener duro, porque la resistencia, en este caso paulina, es decir, aquellas que ponen las leyes de la Iglesia por encima de la legislación civil y penal, en fin, va a tener muchos problemas, porque hay una parte de la Iglesia que se resiste a declararse responsable y culpable cuando toca de sus crímenes en contra de las leyes, no de Dios, que también, sino en este caso con las leyes de los hombres. Vamos a dejar al Papa, pero de todas formas todo está un poco relacionado porque nos vamos a ir a la guerra de Ucrania y tampoco vamos a dejar las fanfarrias. Esta vez no en la Plaza de San Pedro, sino en Moscú, fanfarrias para recibir al presidente chino Xi Jinping, porque con su propia ceremonia Vladimir Putin quiere ofrecer al mundo la impresión de que no está aislado, de que sigue manteniendo contactos. Por eso se reunió con el mandatario chino y por eso los dos destacaron su especial relación y juntos criticaron los aranceles de Donald Trump. Eso fue ayer, pero Xi Jinping ha ido a Rusia invitado al gran desfile militar que acaba de comenzar hace muy poquito, hace unos minutos, con el que el presidente ruso quiere reivindicar su operación en Ucrania. Lo llaman el Día de la Victoria. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. En la práctica es para conmemorar la victoria sobre los nazis, que ya ayer celebraron capitales europeos, pero eso que está previsto como un homenaje a los veteranos, lo que en realidad va a ser o va a servir, va a ser en convertirse en uno de los objetivos políticos del Kremlin. Así es, como decías, lo primero es que el desfile ahora mismo está en marcha, acaba de comenzar.
Es el sonido ahora mismo en la Plaza Roja. Hoy vamos a tener música militar en Moscú durante horas, pero como dices, el Kremlin ha venido preparando este día desde hace meses con especial dedicación, porque Putin busca sobre todo una imagen que proyectar al exterior, y de hecho hace unos minutos ha ido recibiendo uno por uno a todos los dirigentes internacionales que han viajado a Moscú. Así que hemos visto a Xi Jinping, a Lula, a Nicolás Maduro o a Alexander Lukashenko, por ejemplo. Esta proyección exterior incluye varios mensajes. Primero, el de mostrar un aliado de gran tamaño, el aliado más importante, que sería China. Somos los países que hacemos frente al neonazismo y el militarismo, decía ayer junto a Xi Jinping, al tiempo que anunciaba que el grueso de soldados extranjeros que van a desfilar hoy va a estar encabezado por los de China. De hecho, acaban de llegar juntos Putin y Xi Jinping a la Plaza Roja y están sentados juntos en el estrado allí en Moscú. Segundo mensaje, decirle a la Unión Europea que tiene manera de influir en Bruselas. En Moscú está el primer ministro de un país de la Unión, que es el de Eslovaquia, y el presidente de otro que lleva más de una década en proceso de querer ingresar, como es el caso de Serbia. Y por último, tercer mensaje, mostrarse como líder de un grupo de países que siguen la estela marcada desde Moscú, desde Cuba a las repúblicas exsoviéticas de Asia o Venezuela, con la presencia de Maduro. Es impresionante el esfuerzo del pueblo ruso y del pueblo soviético para acabar la maquinaria de guerra criminal, infernal, que articuló el nazifascismo. Este desfile además suele dejar de vez en cuando también mensajes en su propia forma, en el tipo de armamento que exhibe Rusia, así que veremos si hay ojivas nucleares. En los invitados habrá que estar pendientes de si desfilan soldados norcoreanos, después de confirmarse su participación en la ofensiva contra Ucrania. Veremos. En todo caso, el desfile viene precedido del lanzamiento durante toda la semana de drones por parte de Ucrania sobre el espacio aéreo de Moscú. La ciudad está ahora mismo blindada. Ucrania ha querido mostrar su capacidad para alcanzar la capital rusa. Se ha limitado allí, como decimos, ahora mismo el servicio de internet y de telefonía, y antes el presidente ucraniano Zelensky ha comparado las masacres de los nazis con las de los rusos. Es un desfile de cinismo en el que Rusia va a traer de nuevo a la mente los crímenes de los nazis, ha dicho en un paseo en Kiev. Los que van a recordar el asedio de Leningrado hoy son los mismos que han asediado Mariupol o han llenado Bucha de fosas comunes. Antonio, gracias. Hasta luego. Esto en Rusia, nos vamos a ir hasta Kiev porque ahí está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Ángels. Ante esta demostración de fuerza que quiere hacer y de no aislamiento que quiere hacer Vladimir Putin en Moscú, está lo que quiere hacer el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que lo que quiere hacer es emplear su propio simbolismo para contrarrestar esa imagen que vamos a poder ver desde Moscú. Sí, se buscaba hoy una contrafoto, digamos, después de los amigos de Putin en la Plaza Roja, buscar aquí una foto también en mandatarios europeos, pero es cierto, como decía Antonio, que los ataques rusos sobre Kiev de las últimas semanas, con varios muertos hace apenas 48 horas aquí en la ciudad, han recomendado a muchos de esos dirigentes internacionales no acercarse por el momento a la capital ucraniana. Así que habrá una foto simbólica de la mayor parte de los ministros de Exteriores de la Unión Europea con Kallas. Hoy en el BIF, en el oeste, estará también el ministro español, pero bueno, aquí en Kiev por lo menos llevan 48 horas sin sirenas, sin bombardeos, y es importante porque llevaban semanas de continuo asedio. Lo cierto es que aquí, en cuanto a los simbolismos y a esa celebración que busca Putin, en ese simbolismo, en ese pulso con Zelensky en cuanto a apoyos internacionales, hemos hablado con analistas con los que hemos compartido reflexiones durante toda esta invasión, más de 1000 días de guerra, y que creen que Putin en realidad está siendo un cínico, como es Slibuch, uno de los analistas que nos ha contado sus impresiones de estas últimas horas. Es muy cínico celebrar la victoria en la Segunda Guerra Mundial y después iniciar una guerra lo más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, invadiendo Ucrania. Es muy cínico decir que nunca más, que hemos ganado contra el nazismo, y hacer lo mismo que hicieron los nazis, invadiendo países, deportando gente, ejecutando gente, bombardeando ciudades enteras. De momento, Zelensky esta madrugada ha vuelto a hablar con Donald Trump, asegura que ha sido una conversación muy constructiva y ha hablado también de la posibilidad del alto al fuego. Una conversación constructiva, agradece a Estados Unidos los esfuerzos. Zelensky ha vuelto a poner sobre la mesa la predisposición de Ucrania de parar totalmente las bombas durante 30 días, algo que Putin de momento no acepta. De hecho, se continúa en las últimas horas con ataques de Putin en la zona del este, según han asegurado los propios militares ucranianos en las últimas horas. Y mientras aquí en la ciudad, pues sigue viniendo mucha gente que se ha refugiado fuera del país, más de 6 millones de ucranianos que se refugiaron en otros países de la Unión Europea, entre ellos Alexandra,
que vive en Barcelona. Desde 2014 teníamos muchos altos fuegos de la parte de la Rusia, pero no dura. No dura de la parte de la Rusia. Empiezan a tirar. Como ves, Ángel, no hay confianza de la población local sobre lo que pueda pasar con este alto el fuego que ha propuesto Putin y, como digo, de momento, al menos aquí en Kiev, se respetan estas primeras 48 horas. Le queda un día más a esa tregua impuesta por Rusia. Veremos qué pasa a partir de ahora, a pesar de las presiones de Trump. Y Zelensky, que se espera también que haga hoy una comparecencia, y no se descarta la presencia de alguno de esos líderes europeos, aunque como siempre, por motivos de seguridad, no se anunciarán hasta que no estén aquí en Kiev. Nico, gracias. Hasta luego. Seguiremos hablando. Decía uno de los expertos con los que había hablado Nico Berna, dice cinismo, ¿no? Celebrar el fin de una guerra cuando tú has iniciado otra. Pero es verdad, y lo decíamos al principio, que el objetivo de esta demostración de fuerza hoy de Vladimir Putin no es la celebración del fin de un asedio, sino que es demostrar que no está solo. Exacto, es más que una exhibición de poder, es una exhibición de bloque, ¿no? Claro. Y lo que lamento es estar viendo ahí a Lula, de los otros no me extraña, ¿no? El líder chino, Maduro, Lukashenko, los del este. Pero es muy doloroso y es muy elocuente contemplar esta exhibición, eso, de bloque, no de poder. Es decir, Rusia no está sola, China la acompaña, una buena franja de países menores también. Pero es un mensaje a Trump también, es un mensaje a Trump de que si creía que con sus risotadas y su palabrería de que iba a acabar con esto en breve se equivoca, porque Rusia tiene la voluntad de continuar. Y doloroso, digo, porque contemplar cómo vincula la derrota del nazismo, que fue cierta, fue la Unión Soviética la que entró en Berlín y la que liberó toda una buena parte de Europa de ese terror que fue Hitler, pues digo, vincular eso a Ucrania es no solo cínico, es muy doloroso, a mí me parte el alma porque yo he vivido en Rusia, conozco aquella zona, he estado en muchos desfiles de la victoria del 9 de mayo, es una tradición muy loable que tienen celebrar esta victoria, pero ver cómo vincula a Ucrania al nazismo cuando Ucrania es un país soberano, democrático, que elige a sus dirigentes y que ha sido invadida, violando sus fronteras en una repetición de lo que hizo Hitler en tierra europea, pues bueno, ojalá la alianza europea y ojalá la fortaleza que puede exhibir todavía el continente se contraponga frente a esto, pero soy muy pesimista. Lasalle. Bueno, se esperaba que Putin celebrara por todo lo alto la victoria sobre la Alemania nazi y que iba a establecer esta relación entre la victoria obtenida hace 80 años sobre Hitler con la victoria que quiere conseguir sobre Zelensky y Ucrania, ¿no? Es despreciable y es realmente una lógica de manipulación que entra en la mentalidad autoritaria de Putin y de quien les acompaña. Y ahí es significativa porque lo tenemos que repetir muchas veces también en nuestra mente, la imagen de ver a un Xi Jinping a su lado, ensalzando y reforzando ese bloque autoritario que está proyectando un conflicto sistémico con lo que representa Europa y que es nuestra más directa amenaza, ¿no? Así que bueno, pues 80 años después de la victoria sobre el nazismo, pues tenemos a Putin, un ex KGB, volviendo a celebrar, en este caso, la victoria sobre Ucrania, porque en el fondo de eso es lo que está tratando de reflejar. Eso es lo ¿no? que va, exacto, va precisamente de eso. Aroca. Hay cinismo y también hipocresía. De todas formas, yo, por ser riguroso con la historia, me quedo solamente con uno de los aspectos fundamentales de la celebración, aparte de otros que habéis dicho, ¿no? Y yo celebro que el ejército rojo, no el ejército de Putin, sino el ejército rojo, entrase como entró, con muchísimas pérdidas humanas, sacrificando muchísimo al pueblo ruso para derrotar al nazismo y poner la bandera de su país, entonces, de la Unión Soviética, en lo más alto del simbolismo nazi en la ciudad de Berlín. Eso yo lo tengo que aplaudir, lo tengo que celebrar. Después, evidentemente, condeno también el cinismo y la hipocresía, pero no la hipocresía de los que se reúnen en Moscú, que también
la hipocresía también de los que están reunidos en Kiev. Porque claro, decimos que, por cierto, China nunca ha invadido a nadie en la historia, que yo recuerde, no sé si alguien me corrige porque no soy historiador, pero los que se reúnen en Kiev son también los protagonistas de muchas de las guerras que ha habido en el mundo a partir de la derrota del nazismo en 1945. Si recurrimos solamente a las más recientes, recordemos el bombardeo de Belgrado, el golpe militar que se dio por Occidente en Libia, la invasión y golpes sucesivos en Siria y otros más lejanos, como pueden ser Afganistán. Es decir, aquí que nadie se la dé de coherente y de correcto, por no hablar que los que se sientan allí, hoy en Kiev, y también algunos de los que se sientan en Moscú, son incapaces de parar el genocidio que se está cometiendo y exterminio contra el pueblo palestino, incluso santificando anexiones territoriales que van en contra de la Carta de las Naciones Unidas y de todo el derecho internacional. Por tanto, sí, yo critico a Putin y lo critico por su incoherencia y por su cinismo, pero no me voy a parar en criticar solo a Putin, también a todos ellos. Y por cierto, el señor Putin es un devoto cristiano, también ortodoxo, que mientras que se da golpes de pecho en las iglesias ortodoxas y con el patriarca de Moscú, luego practica la guerra. Que escuche también a León XIV, porque también le conviene al señor Putin escuchar a León XIV y a todos los que están en Kiev, que escuchen al Papa y dejen ya de patrocinar y de protagonizar conflictos que acaban con las vidas humanas, que es el mayor don que tenemos los humanos, seamos cristianos o no, la vida. Lo peor, si me permites, Ángel, es que frente a esa exhibición de bloque que estamos contemplando en las pantallas hoy desde Moscú, con China, con Rusia, con Brasil, nuestro bloque se diluye. Y eso es la peor noticia, ¿no? Es decir, vale, Europa está ahí en Kiev mostrando su apoyo a Ucrania. Me sumo a las críticas de Aroca al tema de Gaza. O sea, creo que Europa está perdiendo valor al diluirse ahí su papel. Pero bueno, lo que lamento sobre todo es que se diluye nuestro bloque occidental, el bloque de las defensas de la democracia frente a Rusia, frente a China, porque Trump lleva a ese país, a Estados Unidos, líder de este bloque, al desastre, ¿no? Y como hemos dicho en las frases anteriores, al triunfo de la crueldad como política de Estado y de la arbitrariedad en lo comercial, en lo geopolítico, en los valores. Y si se difuminan esos valores que han sustentado nuestra democracia, ¿a dónde vamos a mirar? Bueno, nos queda Roma, la Roma de San Pedro. Pero es más cosa porque me voy a callar. Que tú dirás el Betis. Hombre, por favor. No, pero sobre una cuestión. En esa Roma, nuestra María Zambrano escribió un ensayo absolutamente maravilloso de defensa de la democracia, que era Persona y Democracia. Algo que no puede entenderse sin esa referencia, como decía María Zambrano, a que la persona es el individuo dotado de conciencia. Y a lo mejor tenemos que empezar a darnos cuenta de que no solamente el poder frente al poder es la manera de evitar que el poder nos devore, sino que a lo mejor hay que empezar a trabajar otras vías para reconstruir Occidente. Y esta puede ser una de las que se apunte, que es en devolverle el valor a la paz en los términos en los que ha sido manifestada ayer delante de todo el mundo. Una paz que no pretende replicar a la violencia que estamos viendo exhibida en Moscú, al paso de la oca mantenida por Putin, la fuerza bruta como respuesta, sino esa fuerza desarmante que tiene la paz. Y yo creo que es... Ojalá tuvieras razón. Pero luego vienen los misiles a Kiev, los misiles a Gaza, y ¿qué haces contra ellos? Y no solo eso, contraponiendo a eso el debate abierto y la inversión abierta en Europa para rearmarse, que es decir, que esta es la palabra que se utiliza desde Europa. Cuando uno de nuestros socios estratégicos, utilizando la propia verbalidad, oralidad de nuestros aliados, dice que se va a quedar con Groenlandia, aunque sea con el uso de la fuerza, ¿dónde están los coherentes de Kiev? ¿Dónde están? ¿Y dónde está Ursula von der Leyen? ¿Y dónde está Michel? ¿Y dónde están todos los dirigentes europeos que callan? Y si callan son cómplices.
porque tenemos ese Atila al que se ha referido en repetidas ocasiones hoy Lasalle, que está amenazando la paz mundial, defecando en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, y por cierto, también en el tratado fundacional de la OTAN, en el que se dice, aunque no lo parezca, que la OTAN está para defender la paz. Nada más alejado de la realidad como pudieron sufrir los propios habitantes de la ciudad de Belgrado, que por cierto es preciosa. Pero mientras hablamos, perdón, muy corto, mientras hablamos de conciencia y de paz, esas palabras tan bonitas del Papa y de Lasalle, estamos viendo en las pantallas los tanques y los misiles, están desfilando ahora mismo, y ese es el vocabulario, ese es el alfabeto que se impone en el mundo, incluido Trump, como dice Saroca, que quiere Groenlandia, que quiere lo que le dé la gana. Yo sé que estáis alargando esto porque no queréis entrar en la política nacional, casi lo conseguís, pero unos últimos minutos para hablar de lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados, que convalidó finalmente el decreto que, ya saben, aprobó el gobierno para mitigar los efectos de la aplicación de los aranceles por parte de Donald Trump. Es una medida que va a servir para destinar 14.000 millones de euros a los más afectados por esta guerra arancelaria. Sale adelante con el sí de Junts, pero con el no del Partido Popular. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. En contra solo votaron Vox y el PP, ¿no? A pesar de que los de Feijóo habían negociado, y parecía al principio que la negociación no iba mal, que habían negociado con el gobierno ese decreto. Sí, y recuerda que hubo un tiempo, hace menos de un mes, en el que hablábamos de que había ingredientes para que pudiera haber consenso y Gobierno y PP cerrasen un acuerdo inédito para convalidar este decreto. Pero desde hace unos días, y aprovechando el apagón, ya se daba por hecho que Génova no daría su apoyo. Los populares, molestos con el Ejecutivo por no aceptar sus propuestas en materia nuclear y fiscal, confirmaban su no, poniendo en valor las formas, pero no el fondo de esta negociación. Hace 30 días que le mandamos todas esas propuestas, ministro. Y en 30 días, es verdad, ni una mala palabra, pero tampoco ninguna acción concreta. A pesar de este no, el gobierno respiraba porque el amago de Junts de cambiar su voto a última hora fue solo eso, un amago. Los de Puigdemont votaron finalmente sí, y en la bancada azul Carlos Cuerpo salía reforzado tras una negociación de la que todos los grupos, menos Vox, han puesto en valor su perfil, y él, lógicamente, encantado, con recaudo incluido al PP para futuras medidas. Estoy muy contento. Yo lo que espero es que reflexionen y que tengan en cuenta la señal que están mandando también para empresas y trabajadores en este momento, con un no a medidas que pueden favorecerles. Este decreto, Ángels, ya está en vigor y en los próximos días se pondrán en marcha las primeras líneas de crédito. Una de las razones que dio el Partido Popular para no convalidar el decreto es que el gobierno no incluyó su propuesta para extender la vida de las centrales nucleares. El PP presentó ayer su estrategia sobre energía y se quedó, Josué, completamente solo. Sí, con menos foco que el decreto, pero ayer el Congreso también votó y tumbó una iniciativa del PP que, siempre con el apagón de fondo, llevó a la Cámara para alargar la vida útil de las nucleares y bajar su fiscalidad. Pues bien, esta iniciativa no tuvo ni el apoyo de Vox y el PP se quedó solo en su reivindicación. Solo tuvo el sí de Unión del Pueblo Navarro y esta proposición no de ley, Ángels, no sale adelante. Josu, gracias. Un abrazo. Bueno, parecía que podían entenderse, Partido Popular y Partido Socialista. Yo creo que en algún abierto llegamos a hablar de ello, sobre todo porque elogiamos la discreción, el poco ruido que había en torno a esas negociaciones, pero al final no ha sido posible. Bueno, no, porque se cruzó el apagón y la idea de que podía convertirse tácticamente en un factor de debilitamiento al gobierno. Pero tú no crees que si no se hubiera cruzado el apagón se hubiera cruzado otra cosa. Probablemente negándole el pan y la sal, ¿no? Por seguir siendo teológicos en las reflexiones. Claro. Pero y abriendo un debate absurdo entre las renovables y la energía nuclear que no se sostiene, porque la mejor manera de ser competitivos es apostando por una energía tan barata como la que en estos momentos le ofrece a las empresas españolas la energía verde, ¿no? Eólica y fotovoltaica. Pero, en fin, es muy complicado hacer entrar en razones a alguien que está mirando claramente la oportunidad política de seguir desgastando a un gobierno que, por otra parte, pues se empeña en ser más gubernativo que parlamentario, como se ha visto con el debate, ¿no? Reciente, donde al final las votaciones muchas veces, y particularmente en el tema del debate que vivimos también sobre el rearme y por lo tanto el incremento del gasto en defensa, pues se ha solventado por la vía del presupuesto sin pasar por una votación, basándose en technicalities
presupuestarias, lo cual es, en un tema tan importante como acabamos de poner de manifiesto durante este debate al hablar de la paz, un asunto no menor. Claro, digo, voy contigo, Berna. El Partido Popular se retrata porque a lo mejor el Parlamento no es el mejor Parlamento posible, que queremos muchos demócratas. Me refiero con respecto al pluralismo y a la coherencia de las decisiones y también al escaso paso que da el gobierno muchas veces por el camino que puede ser tortuoso del parlamentarismo. Pero no deja de ser una gigantesca cámara de fotos que nos retrata políticamente todos los días sus protagonistas. Y esta vez se ha vuelto a retratar el Partido Popular con la extrema derecha. Esas alianzas que tanto denuncian, sobre todo los medios más conservadores, en contra del gobierno y sus alianzas, resulta que es absolutamente explícita y retratable continuamente en el Parlamento de España. De nuevo, PP y Vox aparecen juntos para jolgorio y para satisfacción del propio gobierno, que cualquier viñeta que asocia a estos dos partidos le viene bien al gobierno de España actual. Que por otra parte, ¿por qué se oponen? Y introducen en el debate las energías a partir del precomienzo. Ni las empresas eléctricas han pedido conjuntamente la revisión del acuerdo sobre las nucleares. Que lo pidan, el otro día se lo dijo el presidente Sánchez. Pídanlo ustedes. Me da la impresión de que, como también se ha dicho, yo al menos también lo suscribo, que a veces el Partido Popular y otros partidos políticos se comportan como un auténtico cabildo parlamentario y no como representante de los intereses generales de España. Eso es grave y el Partido Popular, dentro de su lastimosa oposición, se lo debería hacer mirar, porque le vendría muy bien a este país una oposición seria al gobierno actual de España. Berna, que nos queda un minutito. Sí, simplemente, si acabamos de hablar de la exhibición de poder y bloques de Rusia, ayer lo que hemos contemplado en nuestro Congreso es la exhibición de la pequeñez del Partido Popular, y por no hablar de Vox, ¿no? Es decir, introducir a última hora esta propuesta de prolongar la vida de las nucleares, la velocidad con el tocino, como dijo, creo que fue Pedro Sánchez, bueno, pues refleja esa pequeñez y refleja además que se han convertido en lobistas nucleares para que nosotros paguemos a las grandes eléctricas que tienen beneficios millonarios la gestión de los residuos. Entonces, eso, bueno, no me cabe en este minuto y da para muchos debates. Pero quiero decir que ¿qué hace el Partido Popular de bandera y lobista de las nucleares? Habrá que abrir esos debates, habrá que hablar de cómo aprovechar esa energía nuclear que ya puede estar amortizada en muchos sentidos, pero no en una cuestión sobre los aranceles que nos impone Trump, en fin. Pequeñez. Ya el problema, y eso es alguna frase que repetimos, yo creo que abierto sí, abierto no, que en este país parece que es imposible abordar los problemas de fondo, porque o sea, hay que abordarlo, el tema energético hay que abordar, pero es un debate serio y no un debate desde el partido, un debate solo que se enfoca, bueno, por intereses partidistas. Y aunque último estuviera, siempre te ven campeón. Betty. Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. Aquí está Aroca llorando. Aquí estamos todos apiñados como balas de cañón. Sí me gusta. Para homenajear al hombre que vio ganar al Sevilla 7 Europas League y nunca dijo nada. Y siempre dio las felicitaciones correspondientes. Bueno, es su día, es su momento. Lo que sea bueno para Nervión es bueno también para Sevilla. Bueno, pues con el himno del Betis de fondo, contadnos qué vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, pues tenemos hoy libros, biblioteca con Antonio Martínez Asensio a partir de las 10 y una invitada, Isa de la Cruz, que nos trae su nueva novela Todo empieza con la sangre, una historia que yo considero una historia de amor muy potente, amor tóxico, no lo sé, los amores igual muchas veces la mayoría son tóxicos, ¿no? Tiene una especie de toxina ahí que siempre hace daño. Que siempre infecta. Sí, y después está el número 3, es decir, aquí se plantea en esta novela si es el amor es mejor 3 que 2.
No lo Vale, sé. El 3 es más equilibrante, cosa que no ha sido lo habitual hasta Como ahora. la tertulia. ¿No? Exactamente. El equilibrio en el amor son 3. Y bueno, pues aparte de hablar de la novela de Aísa de la Cruz, citamos a todos los oyentes al 900, 100, 800, porque ya están preparados nuestros compañeros para coger sus llamadas para que recomienden ese libro que les ha marcado en su vida y que quieren que esté en las estanterías de la biblioteca de hoy por hoy. 900, 100, 800. Los sevillistas también pueden llamar, ¿eh? Los sevillistas 900 también pueden llamar. 900, 100, 800. Y a partir de las 11 historias musicales con Fernando Neira, para todos considerado el quinto Beatle, hoy con una historia que tiene algo que ver con eso. Va a reivindicar la figura de Yoko Ono, muy maltratada, muy denostada, muy olvidada, a la que se le hace responsable de la ruptura del quizás el mejor grupo de la historia de la música, pero que tuvo su lugar y lo va a reivindicar Fernando Neira. Y después otra gran historia es todo lo que encierra el disco, todas las cosas buenas. Nos lo va a contar Víctor Cabezuelo, el líder de Rufus T. Firefly, no es fácil decirlo. Y alguna cosa más que va a tener también que ver con los oyentes. Y para finalizar, después de todas las cosas buenas, llegarán todas las cosas malas que hicimos durante la semana con Aitor Albizua y con su auditoría. Vale, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20, y voy a dejar sonar los minutos que quedan, los segundos que Por quedan, favor. el himno del Betis, porque se lo merecen. Hasta la semana que viene, Javier Aroca, nada, José que- María Lasalle y Berna González Harbour. Que Monseñor Pellegrini os bendiga a todos. Venga. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.